Hola queridos estudiantes, bienvenidos a este canal llamado Conciencia Ambiental. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy famoso en la actualidad, un tema de mucha importancia a nivel mundial, el cual es el desarrollo sostenible. Bienvenidos. Entonces, antes de hablar sobre el desarrollo sostenible, quiero que tú, en ese espacio de hipótesis que siempre hacemos, vas pensando esas siguientes preguntas. Ojo, recuerda, sin trampas, hazlo. De verdad, hazlo para empezar a activar esa curiosidad. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Por qué será tan importante? ¿Por qué crees que lo nombré que es importante a nivel mundial? ¿Qué componentes son? ¿Qué se basa en solucionar el desarrollo sostenible? ¿Será posible el desarrollo sostenible? Por favor, hazlo. Luego de haber hecho de manera consciente estas preguntas, ¿cierto? Que las has resuelto sin mirar a ningún lado, sin consultarlo en ninguna parte, empecemos. Entonces, el desarrollo sostenible, el término aparece en 1977 debido a la preocupación que existe, bueno, que existió y aún existe, sobre el costo del desarrollo económico y social que presenta nuestra existencia, o en nuestras sociedades actualmente, valga la redundancia, por el deterioro ambiental. Entonces, por un lado necesitamos de seguir desarrollándonos como especie, como sociedades, como cultura, pero por otro lado se va debilitando, se va degradando la parte ambiental. ¿Lo hiciste? Sí. ¿A qué costo? Todo lo perdí. Y recordemos que por más que avance la tecnología, por más avanzados que estemos, siempre vamos a depender de la naturaleza. Así lo crea o creer usted o no, así usted se encuentre cómodo en su ciudad o en su casa, que no ve nada, no tiene plantas, no tiene animales, y usted cree que no depende de la naturaleza, pues lamento decirle que sí dependemos un 100% de la naturaleza. Así estemos lo más desarrollados tecnológicamente posible, siempre estamos dependiendo de ella. Entonces, esas cuestiones en 1977 pues se plantearon, bueno, ¿a dónde vamos a parar? Es decir, si seguimos de esta manera desenfrenada, consumiendo recursos naturales, recursos, por otro lado contaminando, por otro lado aumentando cada vez más las ciudades, ¿cierto? Cada vez las ciudades se expanden, y a la vez las granjas, las fincas también van expandiéndose, y va cada vez en la parte natural, los bosques cada vez están siendo más reducidos, talamos, cazamos las especies en vía de extinción, es decir, estamos haciendo de manera todo eso acelerado como si fuera infinito, ¿sí? Como si esto no nos afectara, como si esto, bueno, eso es un problema por allá, esa gente no tiene nada que ver conmigo, pero esas personas en ese año comenzaron a preguntarse, bueno, ¿y a dónde vamos a parar? O sea, ¿a qué nos lleva todo eso? Entonces crea ese término sobre el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Entonces, mirar cómo podemos seguir avanzando tanto en economía, en la parte del desarrollo económico, en el que habla, por ejemplo, de extracción, uso de recursos naturales para elaborar productos. Entonces, eso igualmente necesitamos esos recursos naturales. Entonces, ¿cómo hacemos para que el desarrollo económico siga impulsando, de que no se generen pérdidas, de que la gente no pierda sus trabajos, etcétera, que no colapse el mundo financiero, pero que también la parte social también avance? Porque la idea, vemos que nomás en nuestro país hay mucha desigualdad social, ¿cierto? Mucha pobreza, mucha gente con empleos informales, personas que tienen que agruparse en muchas familias para poder sostener o sostenerse medianamente, ¿verdad? Debido a que hay una escasez económica, hay una desigualdad social. Pero junto a esto, pues tenemos este problema ambiental. Entonces, ¿cómo hacemos para que seamos socialmente equitativos, se siga desarrollando la economía sin afectar el ambiente? Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Entonces, eso es el desarrollo ambiental, es el desarrollo sostenible. ¿Cómo hacemos para que las tres no nos colapsen? ¿Listo?
Pero antes de hablar de eso, pues recordemos un poquito cuáles son los problemas que tenemos en actualidad con referencia al ambiente y que nos lleva a pensar sobre ese desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, las primeras causas que la humanidad causó a los ecosistemas pues fue la domesticación. Al domesticar los ambientes, al domesticar el terreno, al domesticar al terreno me refiero, por ejemplo, a hay un río, le cambiamos el curso o le abrimos una canal para que ese río vaya por donde nosotros queremos. Eso ya es domesticar el ambiente, domesticar la topografía, o incluso una montaña, transformarla en terrazas para poder cultivar. Eso es domesticación ambiental, pero también domesticamos especies de plantas, especies de animales que nos van a beneficiar para ya no tener que irlas a cazar o a recolectar y caminar miles de kilómetros, sino que tenerlas en un solo lugar y criarlas a nuestro antojo. Esa fue la domesticación. Entonces, ¿qué problemas hubo con eso? Pues que empezamos a quitarle el espacio de vida a las especies que se encontraron ahí. Entonces, imagínense una aldea que se acerca a un bosque. Antes eran más nómadas, pero al momento de asentarse para empezar a cultivar y a criar sus animales, pues empiezan a quitar ese bosque para tener ese espacio para dónde poner los cultivos y ese espacio para dónde meter el ganado. Entonces ahí vamos a empezar a quitar ese bosque, a quitar el agua, ¿cierto? A robarnos el agua para regar los cultivos, para darle de tomar a los animales. Y ahí es donde empieza a haber un desequilibrio. Porque, claro, eso nos ayuda a tener más tiempo para organizar las sociedades, a distribuir el trabajo, a que cada uno tenga un rol dentro de esa aldea, dentro de esa sociedad. Y entonces vamos avanzando como especie, pero va decreciendo el ecosistema. Entonces eso va funcionando durante miles de años. El sistema de ir domesticando el ambiente, domesticando los animales, domesticando las plantas para nuestro beneficio. Cada vez que crecían más esas civilizaciones, pues cada vez más terreno consumían, cada vez más hectáreas. Entonces habían momentos donde bosques desaparecían por completo porque pues la gente se moría de hambre y necesitamos alimentar a la gente. Entonces ese bosque que está ahí no nos sirve, visto desde ese punto de vista, que sí se podía, pero bueno. Entonces, ¿qué era lo fácil? Quitar ese bosque. Es más, ganamos madera para poder calentarnos y tras el hecho ganamos espacio para nuestros cultivos o nuestro ganado. Entonces ahí vemos el primer desequilibrio ambiental. ¿Listo? Y así fue pasando en casi todas las regiones del planeta. Algunas tribus indígenas de Mesoamérica y de Sudamérica pues desarrollaron unas formas, digamos que más equitativas entre desarrollarse como sociedad y desarrollar y dejar un equilibrio ecológico. Entonces, por ejemplo, antes tenían pocos metros cuadrados donde tenían policultivos. En cambio, el problema de lo que hablé de ahorita es que tumban eso, pero entonces es una sola especie de planta o una sola especie de ganado que va a abarcar o va a dominar el espacio en comparación al bosque original, que son muchas especies en un solo lado. Entonces algunos indígenas pues comprendían eso más bien y lo que hacían era como que cada uno en su jardincito, que eso se llamaba huerta o como chagra, ahí cultivaban y intercambiaban. Entonces, bueno, yo tengo aquí 5 maíces, me falta papa, ¿quién me da papa? Entonces como que se intercambiaban, así no eran como tan extensivos ni tan agresivos para la producción de alimentos. Para la producción de alimentos. ¿Listo? Ahora, la tercera parte, la segunda parte que afectó el equilibrio, el poco equilibrio que había con respecto a la domesticación, fue la del desarrollo industrial. Es decir, la revolución industrial nos catapultó muchísimo como especie, muchísimo. ¿Por qué? Porque gracias a la revolución industrial se disminuyeron la mano de obra, que socialmente fue peor porque mucha gente perdió su empleo, pero también el esfuerzo, el desgaste que tenían las personas para realizar el trabajo manual era mucho más fácil porque lo hacía una máquina y ya la persona no se desgastaba haciendo el trabajo. Sí, pero bueno, ahí está su cosita porque también fue desigualdad social. Pero bueno, esta revolución industrial también ayudó a generar medicinas, a desarrollar las condiciones alimenticias, entonces a veces se producía mucho más alimento que antes. Entonces eso, claro, dio más ventaja, tanto económica como especie, ¿sí? Pero el desarrollo industrial, como se hacía más rápido la producción de alimentos, la producción de bienes, pues los ecosistemas fueron depredados mucho más rápido.
Y no lo subimos, que recordemos que la palabra industria ya se nos viene una imagen típica de su fábrica con la estela de humo. Fue la revolución del carbón, del petróleo, ¿cierto? Que sí nos ayudó a poder mover todas esas máquinas, ¿sí? Porque necesitan energía para moverse, y esa energía la utilizamos con combustibles fósiles como fue el petróleo y el carbón. Pero entonces, el problema de utilizar eso es que genera en su combustión unos gases tóxicos, no solamente para nosotros, sino para el planeta. Esos gases estaban el dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano. Entonces esos gases empezaron a acumularse de manera masiva en la atmósfera. Esos gases, digamos que por sí no son malos, sino que, digamos, antes contribuyen de que nuestro planeta no sea una bola helada, sino que esos gases ayudan a que el calor que viene del sol no se escape por completo y nos mantenga calienticos. Bien, pero ¿qué pasa cuando ese gas de efecto invernadero, que se llama este efecto de mantenernos calienticos, que el calor del sol no se nos vaya? Pues, ¿qué pasa si aumenta su composición en el aire? Pues es como tener muchas chaquetas a mediodía en pleno sol. No podemos quitárnosla, pero sigue haciendo calor y no la podemos quitar. Entonces cada vez el planeta se está calentando. Es por eso que la revolución industrial fue como se estocada. Entonces vemos como no solamente en la parte, digamos, del terreno, la topografía, de los ecosistemas se fueron arrasando por esa revolución industrial, sino que también empezó a aumentar el aporte, digamos que masivo de gases de efecto invernadero en los ecosistemas. Ahora, entonces vemos cómo vamos avanzando como especie, ¿sí? Cómo hemos ido con la historia avanzando. Cada vez el nivel de mortalidad, la mortandad en la especie humana va bajando, pero la mortandad de organismos y de ecosistemas empieza a subir también de manera acelerada. Entonces, seguimos desgastando esos recursos, esas especies de las cuales dependemos muchísimo. Porque, un ejemplo muy fácil que todo el mundo conoce, las abejas, ¿cierto? Las abejas son los organismos polinizadores que ayudan a que las plantas se reproduzcan. Si no hay polinizadores, pues las plantas no hacen el proceso de la reproducción. Y si no hay reproducción, pues no hay cultivos, ¿verdad? Entonces, esas especies están por ahí. No solamente pues a las abejas domesticadas, ¿sí? Las Apis mellifera, la abeja europea. Pero, por ejemplo, en Colombia tenemos muchas abejas angelita, que se llaman meliponias, y esas abejas pues también hacen esa función. Pero entonces los pesticidas que utilizamos de manera industrial en varias hectáreas, en cientos de hectáreas para una producción, no sé, de maíz, de trigo, regamos con eso y ese veneno no tiene un objetivo como tal a la plaga, sino que mata cualquier tipo de vida que haya por ahí, que solo deje viva la planta. Entonces, claro, insectos benéficos se van muriendo, y por eso que actualmente está decayendo muchísimo el número de individuos por especie de insectos. Más que todo insectos que nos benefician de manera directa al hombre. Recuerdo una frase de Albert Einstein sobre si llegan a desaparecer las abejas o los polinizadores de nuestro planeta, el ser humano solamente tendría 2 o 3 años de existencia, porque dependemos muchísimo del proceso de la polinización para la producción de alimentos, en este caso alimentos vegetales, o incluso pues animales que comen plantas que necesitan que se reproduzcan. Entonces es como una cadena. Si desaparece este eslabón, todo el resto colapsa y nosotros como especie, a pesar de no habernos desarrollado tan alto, ¿cierto? Con ese detalle desaparecemos. ¿Listo? Entonces eso pretende el desarrollo sostenible. Mirar qué estrategias, cómo lograr que nuestra especie pueda seguir desarrollándonos, que sí pueda dar respuestas a demanda de alimentos, de productos, de bienes, de servicios, que cada vez necesitamos más y más, porque cada vez somos más personas en este planeta, pero manteniendo un equilibrio entre el ambiente y la sociedad. Es decir, que siga la economía avanzando, pero que estos dos componentes, que son las sociedades y el ambiente, no se vean directamente o tan fuertemente afectados. ¿Bien? Entonces es algo utópico, pero hay que hacerlo. Hay maneras, sé que se puede nosotros seguir desarrollándonos como especie, pero
sin afectar tanto a los ecosistemas. Pues podemos llegar a un equilibrio. Si otras civilizaciones pudieron, si otros grupos lo hicieron, nosotros lo podemos hacer. Y más que ahora tenemos el conocimiento, ya tenemos identificados cuáles son los problemas. Ahora lo que hay que hacer es atacar el problema y pensar. No nos vamos a quedar estancados, y para eso vamos a ver este periodo, el desarrollo sostenible, para que entre ustedes conozcamos cuáles son y qué propuestas podemos hacer desde nuestro contexto, desde nuestra comunidad educativa, el desarrollo sostenible. ¿Listo? Espero que les haya gustado. No se les olviden pasar por el Google Classroom de Cátedra de Paz y por el foro del colegio. ¿Listo? Y también no se olviden comentar aquí abajito. ¿Listo? No es más, espero que les haya gustado y hasta luego.